ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Prepárate para escuchar ideas que inspiran y conversaciones que transforman. Aquí comienza Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. ¿Quiénes vivieron en nuestro territorio hace miles de años y que finalmente nos hacen ser quienes somos hoy como sociedad? Bueno, la verdad es que fuimos muy similares a quienes somos hoy día. Y yo creo que eso es el primer punto que hay que recalcar, en el sentido de que las personas que poblaron este territorio, digamos, este largo territorio que hoy día corresponde a Chile, fue habitado por distintas comunidades que llegaron por tierra, por mar también muy probablemente, y eran grupos de cazadores-recolectores, grupos pescadores también, que en el fondo sentían y vivían igual que nosotros hoy día. Lo que pasa es que por ahí sus tecnologías, sus modos de vida, evidentemente, estamos hablando de comunidades que llegaron a un territorio donde no había nada, había que explorar todo, no se conocía. Entonces son comunidades que desafiaron y se adaptaron finalmente a los distintos paisajes que iban conociendo. Ahora nuestra historia de América, como americanos y también como chilenos, ¿cuántos años tiene? Bueno, es parte del debate científico que existe todavía en la actualidad, ¿no? Tenemos certeza de 12.000 años, por lo menos en lo que es el territorio de Chile. Hay debate a nivel continental, porque hay sitios que presentan una mayor antigüedad en otros países, pero lo interesante es que hoy día tenemos cada vez más evidencia de distintos asentamientos, bastante temprano, digamos, en distintas regiones de Chile, en la Pampa del Tamarugal, en el extremo sur del país, en Chile central, lo que son los descubrimientos y trabajos que se han hecho, por ejemplo, en Tahuatahua o en la zona de los Vilos también, nos demuestran que finalmente tenemos distintos momentos, ¿no? Y ocupaciones bien tempranas, algunas compartieron con fauna extinta en la actualidad, y es parte del debate, ¿no? Poder encontrar los testimonios y las huellas materiales que permiten tener certeza sobre la presencia humana en el territorio. Muy bienvenidos a Tecnociencia, el podcast, este capítulo hoy dedicado a la arqueología con una tremenda invitada, Marcela Sepúlveda, arqueóloga, doctora en prehistoria, presidenta de la Asociación Chilena de Arqueología, también de la Sociedad Americana de Arqueología, además académica en la Universidad de Tarapacá, editora de este libro, Historias de las Arqueologías en Chile, junto a Benjamín Ballester. Un tremendo libro. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Contenta de estar aquí. Oye, qué interesante todo lo que tú haces, además tanto tiempo. Además nosotros nos conocimos cuando yo hacía un reportaje de las momias Chinchorro en Arica. Y te quería preguntar, a veces sabemos poco de nuestra historia. Muchas veces conocemos más las historias de Europa, de Asia, de África. Pero, ¿cuál es la historia antes de los españoles, sobre todo relevando a los pueblos originarios que habitaban mucho antes de la conquista? Yo creo que ocurren diferentes situaciones, ¿no? Pero pasa que yo creo que todavía hay un profundo desconocimiento en general de lo que es nuestra historia previa a la historia, digamos, que inicia con la conquista. Pero yo creo que las investigaciones justamente en el último siglo y más en los últimos 30 años han permitido demostrar la riqueza y diversidad de pueblos originarios, muchos que están en proceso de identificación, ¿no? o de reconocimiento, porque finalmente es parte de nuestra historia reciente también, recomponernos en Chile como la diversidad que realmente componemos en términos de tradiciones, cultura, y lo interesante entonces es que la arqueología y la antropología también demuestran que primero tenemos una historia acá que es milenaria, de ocupaciones en distintas regiones y territorios, con sistemas de adaptación, ¿no? diferentes a los ambientes, muchos de ellos bastante extremos, porque estamos hablando de adaptaciones en el desierto, de adaptaciones en territorios, ¿cierto?, en el extremo sur de Chile, en alta cordillera, sobre los 3.000, 4.000 metros. O sea, estamos hablando de gente que desafió y que realmente venía explorando, pero que luego desarrolla profundos conocimientos de cómo habitar este territorio. Ahora hay muchas teorías del poblamiento americano, entre ellas, ¿no?, la teoría también de Clovis y otras más. ¿De dónde venían estas personas? Y además, como tú mencionabas,
tan avesadas de venir por mar o por tierra y en esa época no existía el transporte como ahora, o sea, tenían que caminar. ¿Cómo llegan hasta acá? Bueno, efectivamente, gran parte del poblamiento, ¿no? Que hoy día también hay mucha más claridad de que no es un grupo, ¿cierto? No es una ola de poblamiento, sino que son diferentes ingresos en distintos momentos. Por eso también podemos testimoniar, ¿no?, de diferentes tradiciones culturales, que es lo que nosotros finalmente tratamos como de entender y precisar en arqueología. Lo interesante es que, claro, entraron caminando, pero también sabemos que entraron muy probablemente a través de la costa navegando. O sea, en la costa tenemos testimonios ya de más de 12.000 años de grupos que estaban completamente vinculados con el mar, con los recursos, con industrias de caza y pesca, digamos, muy adaptados al mar. Y la verdad es que cuando uno mira la arqueología en otras regiones del mundo, hay navegación hace más de 100.000 años, en otras latitudes como en el sudeste asiático, por ejemplo. Hay sitios de arte rupestre hoy día en Indonesia, ¿no?, que han revolucionado un poco últimamente lo que es la investigación, con dataciones de 65.000 años, que además pone en jaque en el fondo lo que es el arte paleolítico europeo, ¿no? Y finalmente nos damos cuenta que hay otros focos, y esos grupos poblaron ese territorio a través del mar. Entonces yo creo que lo interesante de la arqueología es que ha podido testimoniar justamente de esas diferentes formas de llegar y de penetrar en el territorio. Yo creo que muchas veces subestimamos a los pueblos que vivieron en el pasado, porque nos creemos muy tecnológicos ahora, pero antes había un desarrollo tecnológico para la época impresionante. Es que, bueno, esos son los temas que a mí más me han interesado justamente en la arqueología, es poder revelar, estudiar e investigar a través de muchas técnicas, digamos, que por ahí son esta interdisciplina, ¿no? Utilizamos de otras técnicas para poder demostrar justamente cuáles eran los materiales que utilizaban, los desarrollos tecnológicos, ¿cierto? La metalurgia, pero también la minería, los diferentes tipos de minerales que utilizaban, la producción cerámica, por ejemplo, las temperaturas, los procesos de cocción, la agricultura, el manejo del agua, o sea, y vas sumando y te das cuenta que en el fondo las comunidades antes de la conquista evidentemente desarrollaron unas tecnologías que permitieron hacer agricultura en el desierto, por ejemplo. Entonces estamos hablando de cosas que son innovadoras, incluso para 8.000, 6.000 años atrás, la domesticación de animales, pero que en el fondo desconocemos, y lamentablemente tiene que ver con la quizás falta todavía en los programas de educación, ¿cierto?, a nivel escolar, con penetrar, ¿no?, y dar más peso y más sustento a nuestros orígenes finalmente y a nuestra historia. ¿Es la conquista española quizás la razón de por qué nos olvidamos en cierto modo de nuestros pueblos originarios o ya no los reivindicamos tanto como antes? Yo creo que hay muchos diferentes factores, digamos, que intervienen acá. O sea, primero, yo creo que, claro, la historia se posiciona como disciplina, ¿cierto?, antes de la arqueología. Entonces, por ahí, evidentemente, la historia, cuando hace el relato, ¿no?, sobre lo que es nuestra historia, se refiere más a lo que ocurre post-conquista. Y la arqueología, y por ahí colegas de historia, también de antropología, es lo que ha permitido, ¿cierto?, en esta discusión, dar a entender que finalmente hubo procesos de continuidad, y lo que vemos hoy día en las reivindicaciones, ¿cierto?, o territoriales, o finalmente los reconocimientos de identidades de ciertas comunidades, tiene que ver con finalmente valorar, reconocer ese pasado, que finalmente son nuestros orígenes o los orígenes de estas distintas comunidades. Entonces, la investigación finalmente ha sido fundamental para poder demostrar que nuestra historia no empieza en el siglo XVI, sino que es mucho más antigua, y que es importante justamente poder registrar, recuperar, investigar esos testimonios que de repente, claro, no son las pirámides, ¿cierto?, de Egipto o de otras latitudes, no son sitios monumentales, pero esos testimonios, por muy fragmentarios que sean, nos permiten reconstituir esos modos de vida, esa historia, esas tradiciones, y ese es el rol de la arqueología en definitiva. O sea, de hecho, tú este libro, Historias de las Arqueologías en Chile, que editaste, también me imagino que habla de todo ese desconocimiento que tenemos de Chile siendo un país arqueológico, de los más arqueológicos de la región. Bueno, eso es lo interesante, porque Chile, la arqueología como disciplina es una ciencia que es muy productiva y es que es muy reconocida a nivel mundial, vamos a decir. O sea, producimos conocimiento de alta calidad en Chile y muy competitiva, con
pocos proyectos, en definitiva, porque somos una comunidad todavía pequeña frente a ciertas otras disciplinas, ¿no? Como la paleontología, que ha tenido un boom, ¿no? Y un crecimiento exponencial en los últimos años. Y lo que quisimos hacer este libro, que coeditamos con Benjamín Ballester, fue dar cuenta un poco de que la historia oficial que existía sobre la arqueología no es una historia, que es la que todos conocemos y aprendemos generalmente en la universidad, sino también reconocer la diversidad de historias que habían en los distintos territorios. No es lo mismo la historia de la arqueología en Arica, en Rapa Nui, en Juan Fernández. O sea, también quisimos revelar la diversidad de esas historias, de los agentes, los actores, y por ahí momentos también que conocemos menos. Entonces, lo interesante es que también se va viendo cómo finalmente la arqueología ha tenido un desarrollo anclado en los territorios. Y por ahí vemos aparecer actores, ¿no? Instituciones, museos locales, mujeres también que participaron de la investigación, y no solamente arqueólogos, que por ahí la historia oficial destacaba mucho más a los investigadores y las mujeres donde estaban. Entonces, lo interesante de este libro fue poder revisitar nuestra propia historia y mirarnos a nosotros mismos, qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, cuáles son los temas que se han investigado, y eso ha sido como lo interesante de este libro, que tiene todas las regiones cubiertas en Chile, y la verdad es que existen pocos ejemplos de este tipo de ejercicio, de obra a nivel mundial. Entonces ha sido bien reconocido y destacado. Con todos los años que llevas trabajando como arqueóloga, no solamente en Chile, también en Francia y otros países, ¿cuál es de las historias que más te ha impactado? Bueno, muchas. Yo creo que es un privilegio ser arqueóloga. Se trabaja duro, es difícil, es una carrera donde todavía somos una comunidad relativamente pequeña. Yo creo que es tanta la pasión que tengo por la arqueología que es el motor que me mueve, ¿no? Descubrir, soy curiosa, me gusta viajar, me gusta conocer. Y la verdad es que una de las cosas que más me ha impresionado, dentro de las muchas cosas que he investigado, digamos, es hoy día me dedico al tema del color, por ejemplo, que es un tema que ha derivado de los estudios iniciales sobre el arte, sobre caracterizar las tecnologías asociadas a los minerales, a los colores, a los pigmentos, cómo se produce, de dónde vienen estos materiales, cómo nos vemos, cómo los usamos. Y lo interesante es que hemos revelado tecnologías de policromía que son similares a las que vemos en otras regiones del mundo, en Egipto, por ejemplo, en Grecia o mismo en México, y la verdad es que tenemos un absoluto desconocimiento de muchos de esos materiales, y la verdad es que si miramos el pasado es mucho más colorido de lo que nos imaginamos. Increíble entender cómo nace el arte en el pasado. ¿Cómo nace el arte entonces? Bueno, yo creo que lo interesante es que esas personas que hicieron el arte más temprano, digamos, hoy día 60.000 años, 40.000 años, son personas como nosotras, que tenían intereses, preguntas, ¿no? Y que finalmente resuelven el observar, el vincularse con el entorno, interactuar con el medio ambiente, con las otras personas también, a través de la necesidad de poder plasmar de alguna manera visualmente, ¿cierto?, esas historias, esas vivencias, esas creencias. Entonces yo creo que el arte nace de una particularidad de nosotros como Homo sapiens, ¿no? Pero también hoy día hay toda una discusión de si pudo haber arte antes, tiene que ver con la necesidad de expresarnos, finalmente, de comunicar, de poder vincularnos con las demás personas, mostrando finalmente cosas que vivimos, experienciamos, sentimos. Yo creo que hay una cosa muy sensible en el arte, igual que en el arte contemporáneo, que en el fondo todavía no terminamos de entender. Pero además demuestra que la creatividad siempre ha estado, y el ingenio del ser humano también para expresarse a través, ¿no?, de la pintura rupestre, del geoglifo, del petroglifo y tantas otras manifestaciones. Sí, absolutamente. Y la verdad es que Chile tiene una gran ventaja, que tiene una diversidad de sitios de arte pintado, grabado, los geoglifos en el norte de Chile, que todavía muchos de ellos no han sido estudiados. Así que hay todo un desafío, digamos, por revelar y por proteger también, que yo creo que es uno de los problemas que hoy día estamos teniendo en el país, es que estamos un poco a veces corriendo para poder recuperar, registrar, documentar, porque amenazas hay
hay siempre, o sea, es necesario el desarrollo, es necesaria la minería, ¿cierto? Porque finalmente son motores para el país, pero en el fondo la idea hoy día es cómo buscamos estrategias para compatibilizar la protección del patrimonio con el desarrollo que necesita Chile. A mí siempre me ha llamado la atención por qué tantos sitios arqueológicos están abandonados, no están protegidos, no tienen una ruta turística, como ha pasado también en lugares como Camarones con las momias Chinchorro o los Changos, ¿no?, en Antofagasta, y muchos otros sitios que no tienen de verdad una protección más allá de una ley. ¿Cómo lo ves? Lo que pasa es que la ley es un documento que regula de alguna manera, ¿cierto? Y hoy día todos los sitios arqueológicos y los bienes arqueológicos en general están protegidos por el simple Ministerio de la Ley, digamos. El problema es que cómo financiamos, ¿no?, la protección o cómo implementamos esa ley. Y la verdad es que la ley actual es una ley antigua que justamente está en discusión, que esperamos que se apruebe, ojalá este año, una nueva ley, no de monumentos nacionales, sino de patrimonio, que además moderniza un poco la concepción de los patrimonios en general, porque se integra lo inmaterial, lo arqueológico, ¿cierto?, lo histórico, los paisajes culturales, las zonas típicas. O sea, hay necesidad de poder también anclarse, porque Chile ha ratificado muchas de las convenciones internacionales, de poder ver en fondo cuáles son esas definiciones que hoy día necesitamos y también definir cuáles son los criterios para valorar finalmente los patrimonios. Y ahí es donde hemos estado nosotros como Sociedad Chilena de Arqueología participando, ¿no?, en definir, bueno, qué es el patrimonio arqueológico, qué es lo que tenemos que rescatar, y luego la ley, una vez que se defina, tiene un reglamento, que es finalmente la aplicación, ¿no? Y yo creo que Chile, bueno, requiere de más instancias, de más recursos para poder incrementar el aparataje público, capaz de gestionar, de poder fiscalizar, de invertir también en la protección de algunos sitios que ya en Chile son patrimonio mundial. Hay otros proyectos, ¿no?, en curso que esperamos también se lleven a cabo, como los geoglifos de Pintao o Monteverde u otros sitios, digamos, como Chinchorro. Chinchorro fue un tremendo desafío. Pasaron más de 100 años desde que ULE inició las investigaciones, ¿cierto?, en la costa de Arica, y finalmente se logra la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad. Pero hoy día hay una apuesta de la región, ¿cierto? Hay fondos del desarrollo regional, hay apuestas también y compromisos de los municipios, de las comunidades que viven en el entorno de los sitios arqueológicos, y finalmente aglutinar, ¿no?, todos estos agentes e intereses para poder proteger y luego desarrollar opciones turísticas, por ejemplo, opciones de desarrollo económico también para las comunidades locales es importante. Y todo eso cuesta gestionarlo, en definitiva, poner a todo el mundo de acuerdo. De todas maneras. Ahora hay un tema interesante. ¿Qué pasa con todos esos sitios arqueológicos que están en lugares que pertenecen a privados? Bueno, buen punto. Ahí es donde, bueno, nosotros mismos en las investigaciones nos cuesta a veces poder penetrar esos espacios, sobre todo espacios que tienen sistemas de regulaciones como, por ejemplo, las áreas concesionadas, ¿no?, a minera, donde efectivamente hay que conversar, hay que dialogar, ¿cierto?, o con un privado que es dueño de un fondo, o sea, tenemos que ir, explicar, etcétera. En general, digamos, con conversaciones y explicando lo que uno hace, ocurre, ¿no? Y muchas empresas hoy día tienen sus propios equipos de arqueología que investigan, trabajan, hay propuestas y planes a largo plazo, digamos, para poder justamente ir preservando lo que tienen, digamos, dentro de sus áreas. Y con los privados, hoy día también hay intervenciones de sitios importantes, digamos, que están ocurriendo en parcelas o fondos o espacios o casas, incluso de privados, como lo que pasó con Chinchorro mismo, sí, en Colón 10, ¿no?, que finalmente era la casa de unas personas, se quiso hacer una inversión ahí turística, un hotel, restaurante, y finalmente el dueño decide ceder y vender, ¿no?, a esa casa para poder generar un museo de sitio. Entonces yo creo que falta como conocer, demostrar, explicar la relevancia de los sitios arqueológicos, demostrar la necesidad de proteger, que finalmente es parte de nuestra historia y de nuestra propia cultura. Entonces, ¿cómo nosotros en Chile logramos finalmente convencer? Bueno, a veces es hablando, y yo creo que eso es lo importante también de dar a conocer. O tantos hallazgos arqueológicos que se hacen en las excavaciones del metro, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, Metro yo creo que ha hecho un trabajo y un ejercicio bien interesante de invertir, ¿no?, en finalmente no solamente rescatar y hacer
lo que corresponde respecto a la ley, ¿no? Y particularmente la ley de medio ambiente, que ahí se mezcla, digamos, con la ley de monumentos nacionales, y finalmente las empresas se tienen que someter a estas evaluaciones ambientales. Y en eso hay recuperación, pero también han habido exhibiciones, hay puesta en valor, han habido bastantes noticias sobre hallazgos inéditos que han ocurrido en la cuenca de Santiago, que conocemos menos, ¿no? ¿Cierto? En el norte, en el desierto, se ven los vestigios. Acá están debajo de la ciudad, a veces metros debajo de la ciudad, y se conoce menos, y a veces hay, claro, sorpresas porque encontramos cosas que por ahí no estaban previstas. Bueno, la pregunta entonces, ¿cómo gestionamos, generamos bases de datos, podemos mapear, ¿no?, territorialmente lo que ya conocemos y en el fondo prever lo que se pudiera encontrar? Y lo interesante, Metro ha hecho una apuesta, como otras empresas también privadas, digamos, para poder justamente poner en valor eso. Y bueno, yo creo que de a poco los privados también han ido como concientizando de la necesidad de, y como responsabilidad, ¿no?, empresarial, de poder apostar también a proteger y cuidar el patrimonio arqueológico. Uno de los temas interesantes es que quizás hay poco conocimiento sobre Santiago, también como capital arqueológica. Hay muchos hallazgos debajo del suelo, sobre todo en el área de la Plaza de Armas. ¿Qué has encontrado ahí? Efectivamente, bueno, han habido hallazgos interesantes en distintos puntos de Santiago hoy día, producto de proyectos inmobiliarios, metro, pero también carreteras. Y lo interesante es que han habido hallazgos, primero, de sitios bien tempranos, arcaicos, en la cuenca, en la parte norte de la cuenca de Santiago, por ejemplo, de comunidades cazador-recolectoras que no se conocían, que están en zonas humedales, ¿no? Entonces, también hay ocupaciones agroalfareros, hay grandes cementerios, como lo que apareció cerca del Metro de los Leones, por ejemplo, o también en la Plaza de Armas, que fueron sitios incas muy importantes, también en Quinta Normal, ahora que se vinculan finalmente a una ocupación prehispánica significativa. Si acá habían comunidades hace más de 12.000 años, y por lo tanto lo que estamos encontrando son ocupaciones más recientes, pero también bastante antiguas, y que nos muestran de que la cuenca de Santiago se habitó tempranamente, y hasta el Inca, digamos, hubo una ocupación significativa y una práctica también de asentarse en esta zona, que es la parte más meridional, digamos, del imperio. Es interesante porque uno ve todas las prácticas simbólicas asociadas al Inca en la región, los caminos, las fortalezas, ¿cierto? Opucara, el mismo entierro del Cerro El Plomo, que también en el fondo es un hito significativo y simbólico de la integración de este territorio al Inca. Y la verdad es que, bueno, todos los trabajos que se han hecho y de investigadores como Rubén Estever, por ejemplo, que acaba de publicar su libro Mapocho Incaico, demuestran la riqueza de los vestigios prehispánicos que hay en esta zona. Es alucinante también las excavaciones que se hicieron en el Palacio Pereira, en la Catedral de Santiago, y que se hallaron restos que tenían como 2.000 años de antigüedad, que uno no se imagina eso. Y la verdad es que lo sorpresivo, yo creo que lo que nos llama la atención no es quizá el hallazgo, sino el hecho que se haya preservado. Y yo creo que eso es una cosa única, porque muchas veces sabemos que hubieron ocupaciones humanas. El tema es cómo, en qué estado encontramos esas ocupaciones humanas, qué tipo de vestigios encontramos, y a veces encontrar, claro, un cementerio con varios decenas de individuos, con todas sus ofrendas, vasijas completas, las vasijas llenas de residuos, de las comidas, digamos, de todas las tecnologías y manifestaciones, bienes culturales asociados a estas prácticas. Eso es lo insólito, finalmente, poder hallar cosas en una zona donde uno a veces se imagina que ya no queda nada. Marcela, uno quizás de los grandes cuestionamientos que hay en torno a las excavaciones arqueológicas es el hallazgo de tumbas, ¿no? Y que muchas veces se remueven para llevarlas a un museo o para investigar nuestro pasado. Y igual quizás se vulnera el estado de descanso de esas personas. ¿Qué se hace? Bueno, ese es un gran tema y yo creo que hay diferentes situaciones. Han habido procesos también donde finalmente hay proyectos que han sido detenidos, productos de hallazgos, ¿cierto? Y donde las comunidades, con todo derecho, finalmente reivindican ese espacio y la necesidad de proteger, ¿cierto?, esos espacios que son lugares sagrados.
pero el tema es que a veces ya está el trazado, ¿no? De la carretera, de la línea de metro, etcétera. Entonces el proyecto, cambiarlo significa una reinversión, ¿no? Que a veces simplemente es imposible. El proyecto tiene que pasar por ahí. Entonces el tema es quizás adelantar los procesos de estudio para, en la prefactibilidad, ¿cierto?, evaluar esos posibles hallazgos y evitar, ojalá, en lo posible, intervenir sitios como cementerios. Ahora, si hay que rescatarlo, digamos, la idea es que hoy día los proyectos inviertan en investigación también y que se puedan estudiar esos vestigios con nuevas tecnologías. Hoy día se pueden hacer tomografía, se pueden hacer radiografía, ¿cierto?, sin intervenir el cuerpo, sin necesidad, por ejemplo, de desenfardar, ¿no?, de sacar los textiles que envuelven, etcétera. Hoy día hay mucha tecnología que permite saber y reconstruir las dietas también, precisar la antigüedad. O sea, hay mucha innovación también de técnicas que nos permiten de alguna manera poder recuperar información importante sobre la vida de esas personas. Entonces, uno lo hace éticamente, con mucho cuidado, tratando justamente también de mostrar a las personas lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Y si las personas y las comunidades no están de acuerdo, también es válido que se entienda que no se puede, pero es parte finalmente de las discusiones que tiene que haber. Y bueno, en algunos casos se están solicitando restituciones, se están solicitando reentierro, pero la verdad es que no hay una norma definida todavía en Chile, por ejemplo, para esos procesos. Entonces, bueno, es parte de lo que se tiene que, ojalá, discutir e integrar dentro del marco de la nueva ley. Qué interesante. Marcela, hablemos de las momias Chinchorro, que además tú tienes mucha experiencia en eso. ¿Se conoce más Tutankamón que las momias Chinchorro en el mundo? Bueno, lamentablemente hay que decir que sí. Pero tiene que ver con que primero quizás Chile está lejos del resto del mundo, pero yo creo que de a poco, y sobre todo desde el proceso declaratorio como Patrimonio de la Humanidad, de alguna forma Chinchorro ya salió, ¿no? La investigación, y habían artículos y revistas que documentaban, ¿cierto?, lo impactante que era Chinchorro, y lo que hay que hacer ahora es permitir que eso llegue a todas las personas. Entonces, claro, Tutankamón es un hallazgo que más o menos ocurre en la misma época que los primeros descubrimientos de Chinchorro, pero estamos hablando de Egipto, ¿cierto?, de un espacio que fue colonizado, que fue investigado, digamos, por Inglaterra, por Francia y otros países, ¿no? Entonces, también yo creo que hay una mirada hacia lo que es la antigüedad más europeo, de Medio Oriente, ¿cierto?, de una manera que les es más cercano, que les fascina, que de alguna manera siempre ha levantado interés en la comunidad, en el público en general, con exposiciones muy tempranas también en Europa, en distintos museos. Entonces, bueno, y ni hablar de todo lo que se sacó y se llevó a los museos europeos, ¿cierto?, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que permitió fomentar esa fascinación con Egipto, por ejemplo. Y Chinchorro no ocurrió eso. Ahora, si uno mira los museos, la verdad es que hay colecciones del norte de Chile, de distintos sitios en todo el planeta. Hoy día hay museos que uno de repente dice, pero ¿cómo llegó esto acá? Y interesante ver que finalmente es porque simplemente no se ha estudiado, se conoce menos. América Latina en general, aparte de México y Perú, se conoce bastante menos de lo que hay arqueológicamente hablando. A mí me fascina saber que las momias Chinchorro son las más antiguas del mundo, tienen 7.000 años, las egipcias tienen 5.000. ¿Cómo una cultura llega a tener una perfección en el conocimiento anatómico y a momificar de esa manera? Es que yo creo que Chinchorro justamente destaca por eso y nos llama la atención, ¿no? Nos emociona tanto porque la verdad es que toda la tecnología asociada, digamos, a la preparación, a la preservación de los cuerpos, el tratamiento, ¿no? Los materiales. Yo siempre muevo las manos, ¿no?, porque me imagino ahí en el momento de duelo cómo se momificaban, y la verdad es que es muy interesante Chinchorro porque momifican niños bebés, infantes que incluso no alcanzaron a nacer, que murieron, digamos, antes, pérdidas, adultos también. Y Chinchorro tiene ese mundo tan diverso, ¿cierto?, de prácticas de momificación, además, que muestra un profundo sentir. Entonces Chinchorro nos llama la atención
porque finalmente nos muestra ese vínculo que tenemos con nuestros seres queridos, por esas preguntas que tenemos frente a la muerte, que son preguntas válidas que nos hacemos incluso al día de hoy, que resolvemos con ciertas creencias, etcétera, digamos. Pero lo interesante es ver que en Chinchorro hay ese cariño, esa preocupación, ese cuidado por los seres queridos. Y uno ve, digamos, todo lo que está involucrado en un cuerpo, digamos, momificado, y es sorprendente la diversidad de materiales, ir a recoger, ¿cierto?, la fibra vegetal, el mineral, preparar, modelar el cuerpo, abrir el cuerpo y haber retirado, ¿cierto?, los órganos. O sea, estamos hablando de un grupo de cazadores-recolectores pescadores, ¿cierto? Y claro, comparamos con Egipto. Egipto es un imperio, ¿cierto?, súper estratificado, con grupos de élite, ¿cierto?, que son los que se momificaban y que tenían acceso a ciertos recursos para poder momificarse. Claro, acá en Chinchorro estamos en una tradición muy diferente, que dista de esas grandes estructuras sociales, ¿no?, y políticas. Entonces, eso es lo interesante y que nos llama la atención. ¿Qué podemos aprender de la muerte con los chinchorros y también con nuestras culturas antiguas? Bueno, yo creo que las culturas antiguas finalmente nos demuestran que no son muy diferentes a quienes somos también hoy día en la actualidad. Muchas veces nos proyectamos, ¿cierto?, al futuro y pensamos en el desarrollo, pero la verdad es que mirar al pasado también es importante porque es parte de nuestras raíces, de nuestra identidad. Y finalmente cuando estudiamos estas prácticas funerarias o determinados modos de vida en el pasado, finalmente también es ver cómo ellos se preguntaban cómo resolvían ciertas situaciones. Y con Chinchorro en particular lo que vemos es que hay un sentir, ¿no?, profundo sobre finalmente quiénes son parte de mi comunidad, que fallecen y entonces ¿qué hago? ¿Cómo me vinculo con esos muertos? Y la verdad es que es interesante porque hay realmente, como vemos, una práctica de cuidado, ¿no?, de mucha atención con los niños, con los adultos, que nos demuestra finalmente que seguramente sintieron algo muy profundo, igual como nos sucede a nosotros finalmente cuando fallece una persona querida para nosotros. Marcela, tú como arqueóloga, ¿crees que quizás nos olvidamos de quiénes fuimos, de nuestra identidad, de nuestros orígenes? Yo creo que lamentablemente hoy día en el mundo que vivimos, ¿cierto?, rápido, acelerado, corremos todo el día, estamos pensando en resolver ciertas situaciones en el cotidiano, pocas veces nos pausamos, ¿cierto?, y nos sentamos para pensar finalmente en quiénes fuimos, de dónde venimos. Y yo creo que las comunidades originarias, los pueblos originarios hoy día de nuestro país, tienen eso que finalmente a nosotros nos falta. Que es reconocer finalmente ese vínculo a la tierra, al agua, a los paisajes, ¿cierto?, a cómo nos vinculamos entre nosotros también. Y la verdad es que yo creo que Chile requiere de ese reconocimiento también, de poder vincularnos más, de poder aceptarnos en nuestra diversidad. Y yo creo que las comunidades originarias tienen mucho que enseñarnos. ¿Nos desconectamos? Nos desconectamos porque lamentablemente yo creo que al día de hoy estamos encerrados, digamos, en la tecnología moderna, ¿cierto?, preocupados de lo que pasa en el día a día, en la inmediatez. Yo creo que los momentos, ¿no?, el tiempo, la noción del tiempo de alguna manera ha cambiado y requerimos, digamos, por eso digo, a veces momentos o instancias de calma para poder mirarnos hacia lo que fuimos, incluso en nuestra propia vida, ¿no?, en nuestra infancia, con nuestras familias, con nuestros amigos, y bueno, también mirar más atrás para finalmente tener más claridad de quiénes somos. Hoy ha sido muy interesante esta conversación con Marcela Sepúlveda, arqueóloga, además presidenta de la Sociedad Chilena de Arqueología. Y con este libro, Marcela, ¿dónde se puede encontrar? Bueno, la verdad es que este libro fue un desafío y debemos reconocer el apoyo constante del Departamento de Antropología y de Ediciones de la Universidad Alberto Hurtado, que aceptó acompañarnos, ¿no?, y financiar lo que es esta publicación, esta tremenda publicación de más de 700 páginas, que permite justamente conocer de las historias de las arqueologías, de su diversidad en los diferentes territorios, con la contribución de grandes colegas, digamos, que participan en los distintos capítulos que componen este libro. Todos tenemos que conocer nuestra historia, más allá de este presente, como hemos hablado hoy día, tantos pueblos originarios, de darle su voz, de gracias a ellos tenemos, ¿no?, lo que somos
como personas, como sociedad. Así que, Marcela, gracias por estar hoy día con nosotros en Tecnociencia. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, como cada capítulo, aquí recuerden que estamos en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales de ADN, también en mis redes sociales, @Andrea Obaid. Nos vemos en un próximo capítulo. Que estén bien. Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Tecnociencia fue una presentación de Sodimac. Más socios que nunca. Enter Empresas, el poder de una verdadera conexión. Y Arauco, renovables para una vida mejor.